Feliz lunes, Chef Lorena, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, buenos días, ¿cómo están? Bien. Encantada de verlos, bien, gracias. Ya nos urgía llegar a esta sección para comenzar la semana con platillos, pues, muy diferentes, muy distintos a lo que estamos acostumbrados, Humberto. Así es, y además, por lo que tengo entendido, está facilito. Súper fácil. Sencillito de hacer. Y como bien lo dijiste, Quique, es caldo, no crema. Y enseguida les voy a explicar por qué. ¿Qué te parece, Chef, si conocemos los ingredientes y ahora nos explicas precisamente esta diferencia Porque yo no sé, ¿eh? de la crema al caldo de queso? Para que que yo lo no había mismo. escuchado. Pues no. Y verás por qué. Vamos a ver los ingredientes. Pues mira, Beto, ya están apareciendo en pantalla los ingredientes para este caldo de queso. Y vamos a necesitar primeramente 1 litro de caldo de pollo. 120 gramos de queso crema. 3 piezas de chile serrano con venas y con semillas, ¿no? Eso. Claro, también 1/4 de cebolla chica. 8 piezas de ramas de cilantro. Crutones al gusto. Y sal al gusto. Así Y es. tan. ¡Qué rápido! Ya dijimos como quiera que la sal hay que limitarla, pero un poquito le da sazón, mi chef, ¿no? Así es, de la Ahora sí receta. que dice, ¿no? Hay que darle sazón al caldo, pues con un poquito de sal. Exacto, ¿no? También. ¿Qué sería de la vida sin la sal? A ver, Che, pues señor, cuéntanos, señora? porque Oye, sí, a ver la diferencia, porque yo sí sigo intrigado. A ver, ¿cómo que no es lo mismo caldo que sopa que a ver? Ok. crema. Tendemos a crema. confundir que sea exactamente una crema, pero la diferencia básica son 2 puntos nada más. El caldo parte la preparación de una base líquida, que en este caso es caldo de pollo, Ok, caldo sí. de res, cualquier tipo de caldo. Y la crema parte de una base láctea, que es precisamente crema, como su nombre lo dice. Ok. Básicamente es... y O sea, la sencillo. crema tiene que llevar crema. Exactamente. O sea, pero para que se me quede más fácil, ¿no? Y el caldo parte de una base líquida. Ok. Cualquiera de las que Ok, sea, muy sean bien. Caldo de agua, caldo de pollo, pollo, lo que esto. ustedes quieran. Es bien. sencillo, digo, nada más esa es la única diferencia. Ok, chicos, esto va a ser tan sencillo como si ustedes prepararan un sándwich. ¿Les parece? Ah, caray, O sea, a ver, ¿así? ¿Tanto a ver. así? Ok, ahora Kike, ¿me puedes hacer favor de pasarme la licuadora? Claro que sí. Tú vas a ser el indicado para hacer esta preparación, que es muy Porque sencilla. Kike tiene un idilio, acuérdate, con las licuadoras. Con las licuadoras No, es sé ya. fantástica. Tiene un amorío ahí medio... No. Una relación amor-odio medio extraña. Pero ya ahora ya que viene lo que es febrero 14, Exacto. entonces ya con eso. Ok, vamos a verter nuestra preparación líquida, Sí. que en este caso es caldo de pollo. Tenemos queso crema. En este caso pueden utilizar el queso que sea de su elección, siempre y cuando sea cremoso. Ok. Si por ahí le quieren dar otro tipo de toque, pueden utilizar cualquier queso que les agrade. Ok. Ok, bueno, Muy bien. vamos a verterlo, Quique, con mucho Perfecto. cuidado, porque no quiero que haya accidentes. O sea, ese es un platillo ideal, por ejemplo, para mañana, chicos, para los que estamos de Forever Alone, como dicen por ahí. Ay, Dios o sea, mío, mañana ya que no vamos a me lo estar recuerdes, ya no me lo solos en la recuerdes. casa, deprimidos. Ya no me lo recuerdes, ponemos a pero... hacer. No, mira, vamos a hacer mejor una fiesta todos los que estamos aquí Oye, sí, en el mejor. salón. Vamos a agregar cebolla. Sí, exacto, es un tipo de caldo ideal, pues como una entrada. Vamos a manejar lo que son chiles. En la receta puse sin semillas, pero es elección. A nosotros como nos gusta picante, ¿tan? Que por cierto, Pero qué fuerte. Sí, pero que bueno. por cierto, ¿saben de dónde es el chile más picoso del mundo? ¿De qué ¿De país? dónde? ¿De No. dónde, Humberto? Porque luego muchos creen que es aquí de México, ¿eh? Pues no, hay que terminar ahí Tobago, mi chef. Wow. ¿Cómo ven, eh? Para aprender Un dato cultural. el dato cultural del día, ¿eh? ¿Qué tal? Ok. Ah, caray. Ahora vamos a agregar cilantro. En este caso lo vamos a ir midiendo porque el cilantro proporciona mucho sabor, entonces vamos a ir midiéndolo. Ahora sí, Quique. Dale manos a la play obra. mientras Primero nosotros ya mole, lo mi esperamos. Primero mole. A ver. Doña María. Ahí está. Muy bien. Ahora, Quique, mientras me puedes pasar un cuchillito, por favor, aprovechando, del que sea, no importa. Muchas gracias, Quique. Exacto. Ahora, ya que lo tenemos así, muy bien, Quique, observen el color que adoptó. No tiene que ser espeso. Me comentaban mis compañeros, es crema. No, no es crema. Si se dan cuenta, también la consistencia es un poquitito más líquida. Ok. Tirándole, pues vaya. Mira, a un tiene color caldo. como menta, ¿no? Como... Ah, sí, bien bonito, como pistache, lo Acá. vertemos. Sí, totalmente, Quique. Sencillo, tan. Lo único que vamos a esperar es que, vaya, se amarren los sabores, calentándolo a lo mejor unos 15 minutitos. Y con eso, chicos, Muy bien. sencillo, Así de ¿a poco facilito, no? chef. Así de sencillo. Decidí acompañarlo con unos crutones para proporcionarle diferente tipo de consistencia. O sea, como de para hacerlo más texturas. complejo. Así es, pero es Porque muy está demasiado sencillo. fácil esto, chef. Muy sencillo.
Y tan, nada más, chicos. Pues veamos nuevamente los ingredientes de este caldo de queso. Ahí están ya claras las dudas. Caldo de queso. Sí, ya. Vamos a verlo. Y vamos a necesitar 1 litro de caldo de pollo, 120 gramos de queso crema. 3 piezas de chile serrano, pues con venas y con semillas como lo hizo aquí el día de hoy la chef. Exacto. Un cuarto de cebolla chica. También 8 piezas de ramas de cilantro Crutones al gusto. y sal al gusto. Y tan, Y con tan. eso. Y con eso, pues nos quedamos a probar este No caldo de más. queso. Vean nada más, y qué color. Oye, pero sí está, te lo juro, idealito para este crutoncitos. 14 de febrero para todos los solterones como nosotros. ¿Por qué no? Algo sencillito de preparar. Y lo recalca, señora, no tiene Oye, piedad, sí, es que- Humberto.